Y bueno, para hablar de empresas creativas, quiero presentarles a una doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de México. Ella es maestra en estudios de performance por la New York University también, y también es licenciada en Historia también por la UNAM, con especialidad en gestión de políticas culturales por la UAM. Es maestra de Historia del Arte, escritora de guiones educativos, libros de texto para secundaria y artículos especializados en Historia del Arte y Performance. Ha sido especialista en la UNESCO en temas de economía cultural y creativa, y dentro de la Secretaría de Cultura de Gobierno de México ha sido parte de la iniciativa México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible. Actualmente es coordinadora en el área de Economía Cultural y Creativa en el Centro de Cultura Digital. Con ustedes, Maite Málaga. Bienvenida, Maite. Maite. Mira, ponte cómoda. Estamos en vivo, por favor. Sí, y aquí en el en vivo. Estamos pues, en vivo. Se nos sube el micrófono, se nos va el micrófono, se nos desconecta. Buenas tardes ya, aquí en este en vivo. ¿Cómo están las personas que nos acompañan? Más en vivo que los de en vivo. Bien despiertas. Ellos son más en vivo. Gracias a los que están siguiéndonos en el streaming. Pues un gustazo estar en este espacio, que no suele ser el espacio habitual en el que estamos las instituciones públicas conversando, lo cual es increíble porque nos permite ver otras realidades y proponer otras soluciones a todos los problemas que tenemos en nuestros ecosistemas y en los sectores culturales y creativos. Gracias a José Mario, a Isla Flaminga, a Flaminga Juegos, sí, a Emprendimiento. Pues voy a dar todos mis agradecimientos primero. No me apures. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Al señor Tom por sumarme al tablero del juego en el artículo que ustedes seguramente ya leyeron, y a este espacio increíble, a Raven Folks. Estoy muy feliz de compartir aquí con Mishka, con Lorena, con Hispania, esta conversación, y se va a seguir poniendo muy buena después de todo lo que nos platicó Mishka. Hay un montón de cosas que pensar. Claro, claro. A esto de los emprendimientos. Te ayudo. Voy a poner mi compu un poquito más acá, porque yo necesito guión. Esta agüita es para ti, la pongo aquí. Sí, mira, la voy a poner por acá. Es que se ¿Y nos quién conoce el Centro de Cultura Digital? A ver, aquí, levanten la mano ahí. Sí, bueno, Misca, sí, porque ya también aquí, Lorena y compañía también. Y los desayunados. ¿No? No saben, bueno, primero, ¿dónde estamos? En la mera entrada del bosque de Chapultepec, en la reja de los Leones, ahí en Reforma. Ahí abajito de la estela de luz, está el Centro de Cultura Digital. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces has ido, José Mario? Pues yo creo que ya han sido unas 4 o 5 veces. Bueno, sí, bueno, sí. Entonces ya es parte de la comunidad del CCD. Ok, yo pienso que hay gente que ha ido más veces, pero… Sí, seguramente sí. Recientemente ¿Y saben qué hacemos ahí? Un poco también mi función de venir a estos espacios es pues invitarles a que vayan al Centro de Cultura Digital y que conozcan qué hacemos ahí. Pues exploramos y repensamos la diversidad de manifestaciones culturales, sociales, políticas y económicas, que es un poco a lo que yo me dedico allá en el Centro de Cultura Digital, a la economía creativa, propias de la digitalidad. Y pues todos sabemos qué es la digitalidad, ¿no? Ahí no tenemos confusión. ¿Y cómo lo hacemos? A través, y esto nos encanta porque somos un espacio un poco rebelde y disruptivo, a través de desaprender. Pues desaprender lo que nos han dicho que tenemos que hacer en el espacio digital, ¿no? En el espacio del internet, en el espacio de las plataformas. Hay que desaprender para luego volver a apropiarnos de ese espacio, y pues lo hacemos también a través de la escucha profunda, del intercambio de saberes, y nuestro objetivo es promover el uso consciente, crítico de las herramientas digitales que faciliten pues este intercambio de conocimiento, la transformación social, porque los que hacemos cultura y arte también incidimos en lo social, la producción artística, somos creadores, creadoras, creativos, y la creación de contenidos para internet, aunque aquí tenemos a
a nuestra gran influencer también invitada, pero bueno, nos importa mucho pensar en qué contenidos se están haciendo para el espacio digital. Claro, claro. Pues mira, eso hacemos. Sí, y que tiene que ver totalmente con las empresas creativas, que era un poco lo que intentamos ser cuando emprender. Pues puede tener como muchas cosas, muchos caminos, como dijo Mishka, no hay un solo camino para el emprendimiento. Exacto. Pero al final somos creativos con una idea y en un momento esa idea se puede convertir en una empresa mayor o en una agrupación más grande y eso se puede transformar en una empresa creativa. Hemos visto casos de éxito de productos o de empresas creativas que iniciaron siendo ideas simples. La vez pasada que tuve la oportunidad de estar en uno de tus eventos, les cuento que Maite convocó a industria del automóvil con industrias creativas o empresas creativas. Y yo pensaba, ¿qué hay más creativo que hacer un carro? O sea, ¿qué hay más creativo cuando no existían carros que hacerte un dibujito y decir, si le pongo ruedas y luego si pongo una silla y si le pongo, porque los primeros carros eran salas, la sala de tu casa montada encima de una carreta y era la versión de las carretas que ya sin el caballo. ¿Qué más creatividad que hacer un carro? Sí, creo que ahí y hay hoy ya es una gran industria, perdóname. Sí, es una gran industria y las industrias creativas también es una gran industria, pero es muy curioso porque dentro de las industrias, cuando les hablamos de industrias creativas, nos dicen, ¿y quiénes son ustedes? Y en el sector cultural y creativo hablamos de industrias creativas y esas quiénes son. Entonces, digamos que hay ahí un problema de comprensión, de nociones en común. Claro. Pero antes como de platicarles, porque justo para esta charla estaba pensando, oye, ¿de qué les voy a hablar yo que no sepan ya? ¿No? Y pensaba que pues la creatividad, todos somos creativos, ¿no? Todos tenemos esa habilidad, ese potencial creativo y a veces lo desarrollamos más o menos y en distintos ámbitos, ¿no? Claro. Pero en sí el humano es creativo, ¿no? La humanidad es creativa. Abrir este espacio es un acto creativo, ¿no? También. Diseñar un auto es hacer autopartes es también parte de la creatividad, Claro, porque claro. Finalmente la creatividad, ¿qué hace? Soluciona problemas como de la vida, ¿no? Y necesidades de la vida. O sea, todos somos creativos de alguna u otra forma, pero no es lo mismo pensar en la creatividad para vender en el marketing, ¿no? Que es importante, no hay juicio ahí, a pensar en la creatividad en el ámbito artístico o en el ámbito cultural, ¿no? Y ahí creo que es importante entonces pues poner las bases de cuáles son las nociones que tenemos en común, qué estamos entendiendo por las cosas, ¿no? Tal vez, ¿qué entiendes tú por cultura? Bueno, la cultura es amplísima, tiene que ver desde lo que comes también, lo que come tu región, lo que produce a lo mejor los chiles que hay aquí en México que no se van a comer en otro lugar, y ahí sería cultura gastronómica. Tu cultura desde la literatura también, lo que consumes, las lecturas que haces, la cultura desde tus tradiciones, desde tu pueblo, de tu ciudad. Yo soy de Torreón, Coahuila, allá se usan otras costumbres, Mishka que viene de Buenos Aires, claro, otras costumbres. La cultura es amplísima. La cultura urbana que la cultura del campo, ¿no? La cultura rural. No es lo mismo hablar de cultura empresarial que de prácticas artísticas. Sí, no es una sola. No es una cosa. Por eso sí, a mí me encanta pensar y un poco una definición, un concepto que hemos construido desde el Centro de Cultura Digital también para, pues que nos guía, ¿no? Porque todos vamos definiéndonos nuestras realidades para que nos den dando pues luz hacia dónde va en el camino y para nosotras la cultura son todos estos ecosistemas de técnicas, saberes, prácticas, procesos con los que mediamos la vida. Okay. La cultura media la vida, o sea, nos hace interactuar en ella, tener un impacto en ella. Entonces, todos somos hacedores cotidianos de cultura, ¿no? Y entonces, en la protección y promoción de la cultura, por tanto, y esta es una reflexión muy filosófica, porque en el CCD somos muy clavadas todas las personas que estamos ahí. Entonces, la cultura se corresponde con el cuidado de la vida misma, ¿no?
qué tipo de culturas promovemos tiene que ver con qué tipo de vida queremos también sostener, ¿no? Estamos entonces pensando en pues, muchas formas de ver y mediar la vida, todas ellas en la actualidad. Obviamente están mediadas, ¿por qué? Por la digitalidad, ¿no? Aunque no seamos, o sea, aunque no, digamos, utilicemos el soporte digital para crear, como lo hace Hispania, ¿no? Porque es una creadora de contenidos, usamos para comunicar, lo usamos para difundir, lo usamos para crear comunidades, lo usamos para generar redes colaborativas. O sea, la digitalidad ya está… Más que insertada. Es parte de nuestra vida, ¿no? Es increíble, en tan poco tiempo como ya somos unos dependientes tecnológicos de estos espacios que también son espacios de convivencia, ¿no? Y de creación de realidades. Sí. Sí, me quedo pensando cómo ha cambiado el mundo para muchas personas que nacimos en los 80s. Soy de los 80s. Y para los 70s pero es que no te digo nada. No, nos ha cambiado bastante, nos ha cambiado mucho. Las generaciones, digo, esto suena a speech de viejito, lo lamento, pero los que nacen ahora, esto no se lo plantean porque es parte de su ADN. La digitalidad, como bien lo dices, es parte del ADN. En relación a la industria de los juegos, bueno, hablamos de industria, pero como dices tú, hay quizás no nos da miedo la palabra, nos asusta la palabra industria. A las iniciativas de juegos que podemos tener, vamos a suavizarlo para que no nos asustemos, pero esas iniciativas un día van a ser industria. Y van a ser empresas. Y tendrían que ser empresas. Los proyectos que hacemos. Que eso nos llevaría a la autosustentabilidad cuando ya tus juegos se empiezan a producir, empiezan a ser autogestionables. Ya después un juego puede, lo que salió de este juego se reinvierte y se lleva a otra cosa y demás. Entonces, en esta digitalidad que no es un mal necesario, porque no me parece que sea un mal, pero es completamente necesaria y está ya inserta en la forma de hacer comunidades, en la forma de comunicarnos incluso, no solamente entre amistades, comunicar las necesidades de un país entero a otro, las necesidades de un pueblo. Me puedo poner también muy filosófico también yo y muy profundo, no lo voy a hacer. No, déjamelo a mí porque yo preparé el choro filosófico de este desayuno, de este brunch. No, pero cuando hablas de necesidades, ¿no? Y de que pues toda práctica creativa, artística, ¿no? Cultural, pues está respondiendo a ciertas necesidades, pues creo que ahí tenemos como hacedores, ¿no? de este ámbito de distintos sectores que conforman el ecosistema cultural y creativo, pues una responsabilidad, ¿no? Y que es un poco pensar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Qué tipo de realidad construimos a partir de nuestras prácticas, qué nos motiva, para qué, ¿no? Porque si nos preguntamos para qué estamos haciendo lo que hacemos, nos comprometemos también a asumir, ¿no? Pues qué queremos construir, ¿no? Podemos decir que en esa respuesta, al hacernos esta pregunta, en esa respuesta está nuestro objetivo y nuestro compromiso hacia dónde nos dirigimos. Claro, ¿cuál es nuestro propósito? Y un poco pensando, creo yo, ya pensando en el juego, en los juegos, en el acto también de jugar, en la práctica de jugar, pues ¿qué tiene que ver eso pues con esa pregunta de lo cultural mediado con lo digital, con la cultura lúdica y con los temas económicos? Porque finalmente a mí me traen aquí para hablar pues de lo que estamos haciendo en el Centro de Cultura Digital en temas de economía creativa, ¿no? Y pues les podría decir que todo, tiene que ver todo, ¿no? Pero sí hay que pensar en una conexión entre juego y economía, ¿no? Juego y digitalidad. Pues yo diría que hay una serie como de valores que es importante considerar, ¿no? Y no de estos valores morales, de lo que debe ser, sino más bien como que los valores que están vinculados con el cuidado, ¿no? Pensamos que la cultura es lo que sostiene y media, ¿no? La vida. Entonces, pues, ¿qué valores, ¿no? culturales del cuidado también queremos como promover, ¿no?
¿De cuidado en general? ¿Cuidado de nuestro entorno? ¿Autocuidado? ¿Qué tipo de cuidado? Pues yo creo que cuidado en general, ¿no? Las prácticas artísticas y culturales creo que nos permiten añadir un valor, y ahí también entra el valor no solo económico, pero bueno, ahorita les voy a explicar por qué, sino un valor a las cosas, pensando ahora en los juegos, que liberan de ser solo objetos de consumo, ¿no? Mercancías vacías de propósito, y al hacerlo enriquecen nuestros mundos sensibles, tanto individual como socialmente. Entonces está el valor de lo sensible que todos realizamos, que realizan, ¿no? Las creadoras, los creadores de juegos, claro, ¿no? Los bailarines, los artistas escénicos, los que hacen música, es un valor sensible, ¿no? Que digamos que nos toca en nuestras subjetividades. Claro. Y eso es un valor pues que nos hace lo que somos, humanos, ¿no? Y si no, estaríamos muertos en vida nada más. Sí, no, totalmente. Y respecto a lo que señalas, Maite, sin duda el juego nos permite también en ese plus, o sea, el juego está lleno de plus en realidad, solo es plus. Jugar totalmente. Es plus. De entrada, porque es una actividad que nos acerca a socializar junto al otro. Eso nos trae conocimiento de saber. Yo juego con mi hermano, pero mi hermano no tolera, no sé, es un ejemplo, mi hermano juega muy bien, él es jugador de ajedrez profesional, pero a lo mejor, es un hermano ficticio, no es mi hermano real, pero a lo mejor mi hermano no sigue las reglas, y es el típico tramposito, ¿no? Entonces ahí ya sale parte de su personalidad. Sin embargo, la actividad social en la que nos preparamos para perder y ganar de forma controlada, porque no es lo mismo, claro, que le metí $1,000,000 en una campaña publicitaria a algo y lo perdí, jugué con mis billetitos del Monopoly o jugué con mis billetitos de juguete y sí perdí $1,000,000, pero son de juguete. Bueno, pero me enseñó algo más. Finanzas. Ajá, y luego en esos plus que te decía, los juegos tienen unos artes bellísimos también. Son objetos también que se convierten en objetos artísticos. En objetos temáticos, hay muchos juegos de economía, muchos juegos de administrar recursos, de multiplicar, que te ganaste aquí, pero cuando ya tienes un trabajador aquí, esto lo multiplicas por 2. O sea, hay un montón de juegos que también nos enseñan a irnos administrando y mejorando esto. No quiero que esto sea tendencioso y que parezca que solamente nos interesa el capitalismo, pero sí, cuando hablamos de capitalizar un hobby, le hemos invertido ya a nuestros juguetes. Estos son juguetes de adulto. Los adultos sí compramos nuestros jueguitos porque sí nos gustan. Y una caja, no sé, Cris, ¿cuánto costará el juego más caro que tienes aquí? Aproximadamente. $3,500. Puede haber hasta juegos de $5,000. Alejandro y Lorena, ¿cuánto cuesta un juego de los carísimos en la Mega? Aproximadamente. Sí, 5,000 a 10,000. Hay cartitas de Magic que valen, no sé, o sea, ¿cuánto cuestan, Víctor, las cartas más caras de Magic? Una carta de Magic así. Puedes comprarte una casa. Lo que cuesta una casa. O sea, si hay una industria. Pero eso es, una industria de culto, de. Ajá, pero sí hay quien lo va a pagar. No, definitivamente. A ver, aquí nuestra visión es. No es un prejuicio contra la monetización de nuestras actividades, lo tenemos que hacer porque tenemos que vivir de algo, ¿no? Dignamente. Pero, por ejemplo, regresando a esto del videojuego y de, o sea, lo económico, hay una parte, digamos, de valor sensible que es económico, porque hay un intercambio ahí de expresividad, de sensibilidad, de subjetividades, que nos añade valor a la vida, ¿no? Por eso también es económico, pero pues está lo económico, ¿no? Bueno, y de la belleza, que también nos invita a cuidado, ¿no? Como es el juego de Borix, que es una belleza. Lleno de arte, ¿no? Claro. Precioso. Y que, pues lo bello, pues hay que reconocer el valor en lo bello, ¿no? Y la preservación de la que hablabas, de cuidarlo. Claro. Si es bonito, bello y verdadero. Claro. Esas son las virtudes esenciales. Y es pensar en una noción de economía que no solo es lo monetario,
¿Es importante lo monetario? Sí, porque digamos, estamos en un sistema en donde las transacciones muchas veces son monetarias, pero no son exclusivamente monetarias los intercambios, ¿no? Son intercambios de saberes también, ¿no? Pensando en justamente los patrimonios y las culturas originarias. Pero bueno, en términos como económicos, si pensamos también otra vez en Borix, quiero que piensen que el valor también está en la generación de trabajo, ¿no? Y de empleo. O sea, ¿cuántas personas participaron en crear Borix? ¿No? Está la idea, pero no solo 3, bueno, tal vez aquí, Hispania justo dice 3, pero creo yo que muchas más. Porque está, bueno, toda la conceptualización, ¿no? La concepción, la creación del juego, pero hay gente que probó el juego, que lo testeó, hay gente que también hizo el prototipo, o sea, la caja, ¿no? Hay un diseñador, una diseñadora industrial ahí, hay una ilustradora que hizo los dibujos, ¿no? Y de las cartas, que son una belleza, hay una imprenta que participó en la impresión de los materiales, hay pues alguien que los transportó también. Entonces, para que vean que en estos círculos creativos, cadenas productivas o de valor, pues hay mucha gente involucrada trabajando. Claro. Entonces, eso ahí es como muy importante darnos cuenta que el juego es todo un ecosistema que aporta muchísimo a la economía, ¿no? Sí. De las personas. Sí. Mira, relacionándolo con lo que nos acaba de compartir Mishka hace unos momentos, cuando somos creativos tenemos muchas ideas, muchas, muy llenas de colores, ideas, sonidos. Somos creativos y vivimos como en un torbellino de cosas. Cuando llega el momento de aterrizar, ahí es donde tuerce el rabo la marrana. Ay, sí. Hablando de dichos mexicanos, ahí es donde nos agarra, porque decimos, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo llego al siguiente nivel? ¿Ahora cómo cruzo a formalizar esto? Y se nos perdemos de vista que lo que tú dices, un solo juego puede ser la fuente de empleo de una serie de personas que ni siquiera estamos conscientes de eso. Y como creativo no estás pensando en eso. Tú no dices, mira, con este me voy a ganar 45 millones de pesos y con este me voy a ganar. No estás pensando en eso. Estás pensando, esto le va a traer una alegría importantísima a mi grupo de amigos o a un grupo de amigos. Este juego lo van a jugar en comunidades, va a ser el favorito de alguien que va a decir, quiero sacar porque te lo voy a contar, mira, es una hada que tiene unas orejitas, o sea, no sé. O sea, eso ya estamos pensando como creativos. Sí. Eso estamos pensando. Y no nos imaginamos, o nos da un poquito de miedito, como dijo Mishka, el siguiente paso, el cómo llevar la industria creativa a una industria real. Y hace ratito, perdóname, sí. hicimos una pequeña dinámica, que no sé si quieras que la revisemos de una vez. Déjame, ¿cómo vamos de tiempo? Ya casi. ¿Ya? Bueno, nada más pensar que estos trabajos también, ¿quiénes los hacen? Los hacen mujeres. Y un poco el artículo que traía el señor Tom es de que justo la implicación y la participación de las mujeres en los juegos, la industria del juego y la industria del videojuego también es muy importante, y las proyecciones van a que sigue creciendo, ¿no? Y nada más para darles como un datito más, ¿no? Es que, por ejemplo, hay un indicador, pensando en INEGI, que el señor Tom me platicaba. Que trabaja en el ISLEGI. Que trabaja en el ISLEGI. De la Isla Flaminga. El 2.9% del Producto Interno Bruto lo aporta la cultura en nuestro país. Eso es muy importante porque, por ejemplo, 3.9, o sea, casi 2.9, perdón, casi 3. Y más o menos la industria automotriz aporta el 4.5, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Entonces es una fuerza económica muy importante, y los juegos y los videojuegos son un motor también dentro. ¿Por qué? El primer lugar, obviamente, es el artesanal, el que más aporta de los sectores. Luego viene ya se están peleando, para que vean, el audiovisual y el de contenidos digitales. Ok. ¿No? Para que veas, o sea, están en esos primeros 2 lugares. Entonces, creo que hay una gran oportunidad para pensar y desarrollar juegos
desde ahí, ¿no? Además somos de los principales consumidores pensando solo en los videojuegos, casi el segundo principal consumidor, Miskatun, en México, de videojuegos. Y todos son producidos fuera. Imagínense el potencial del mercado que hay, ¿no? Primero en Latinoamérica. Y el segundo en el mundo, creo. O sea, billones de dólares gastamos les mexicanos en videojuegos, que generalmente no creamos, sí producimos y posproducimos aquí, pero no los comercializamos nosotros. Sí, pues qué interesante. Es un área de oportunidad muy grande ahí. Ojalá pudiéramos como industria de los juegos, porque juegos de video y juegos de mesa tampoco es que sean dos lugares diferentes. Creo que la cultura lúdica o la industria lúdica engloba jugar. Amamos jugar nosotros. ¿De qué modo podríamos integrarnos a esta esfera o a esta rebanada de pastel económico en la que podamos autoproducir en México más productos que tengan que ver o servicios que tengan que ver con la industria del juego? Ahí tenemos una herramienta que justamente estamos empezando como a presentar en este año, que se llama mercadocreativodigital.com. Saquen sus teléfonos. Sí, por favor. Y métanse. Y ahí es un directorio de servicios donde van a poder hacer su perfil, ya sea como organización, colectivo, cooperativa, proyecto o de forma individual, y pues presentarse, escoger en un menú de servicios. Ahorita estamos empezando con entornos inmersivos, audiovisual y diseño. Ahí encontrar los servicios que dan, subir un par de proyectos destacados y poder pues intercambiar, vincularse, colaborar y hacer visible el trabajo que hacen. ¿Y desde dónde lo hacen? Porque tiene alcance a nivel nacional. Mercado Creativo Digital.com. Mercadocreativodigital.com. Sí, súper interesante. Mira, Maite, antes de que empezáramos hicimos una pequeña dinámica donde les pedíamos que dibujaran una idea de un negocio, en este caso, con la idea de juegos de mesa. Entonces, me parece interesante que veamos un poquito como los porcentajes. Esto es anónimo, chicos, no es concurso de dibujo, pero este es muy bonito, colorearon muy bonito. Aquí tienen 10 en coloreo. Felicidades por no salirse de la línea. 10 por no salirse de la línea. Mira, ayúdame a ver unos y yo veo otros. Aquí dice Evolution Loves Crabs. Es un juego de mesa sobre volverse cangrejos. Ok, juego de mesa. Print and Meeple, PNM. Imprenta y distribución de juegos de mesa. Es una gran idea de algo que gran idea. Mira, esta está muy interesante. Es Three Stories. Es tiempo libre, entiendo. Ludoteca que te haga sentir como en una casa del árbol. Ir a una ludoteca. Qué bonito esto. Es una gran idea, ¿eh? Pero ya vimos, juegos de mesa. ¿Quién te imprime cosas de juegos de mesa? Y en este caso, un lugar. Distribuye. La distribución es muy importante. Este es imprenta y distribución. Imprenta y distribución, ok. Luego está esta website, marketplace, cambio, consignación y venta. Ok, me gusta. Ya, yo voy a ir a Beers and Dragons, una cervecería con maquinitas y pinballs. Este es un lugar. Entonces ya vimos dos de lugar. Esto es distribución, juego, tienda lúdica. Style for Meeples, ropa y accesorios. La merch con propósito, por favor. Merch también, qué interesante. Fíjate, aquí es contenido en redes, ficha y dado, contenido en redes. Esta parte no la debemos de perder de vista, y por supuesto que digitalmente esto sería estar vivo. Sí. Hay otro que es Bodoquito al ataque. Está increíble el dibujo, no saben. Y es un juego de mesa, ya luego nos platicarán de qué. Oigan, no pedimos permiso para subirlo a los autores, ahorita se los devolvemos, pero ustedes lo pueden subir, nos etiquetan si gustan y por supuesto que lo vamos a repostear. Aquí Victor Visions, editorial de entretenimiento inmersivo, otra editorial. Aquí un juego de mesa que no le pusieron nombre, pero es de negociación. Y pensando que en las prácticas creativas, la negociación y las habilidades blandas son importantísimas. Esto es habilidades blandas, negociación es una habilidad blanda. Sí. Ese concepto no lo he escuchado. Pues mira, tenemos un seminario de economía cultural y creativa
que ya va a tener 6 módulos y ya están como cerrado el primero, pero todavía abierto el segundo y va a ser sobre negociación. Nos podemos claro, inscribir. Centro de Cultura Digital MX, y ahí está. Seminario de Economía Cultural y Creativa. Ok, pues es un gran espacio. Mira, aquí Play Aduana, servicio aduanal para traer cosas. Claro. Súper importante Sí. Sí, y son parte de los servicios transversales, ¿no? La imprenta, la distribución, o sea, todos esos servicios que están enfocados en los sectores, pero no son necesariamente los más creativos, o sea, no son los que crean. Son los que nos dan miedo, porque dicen, es que ya hay que sacar el registro y ya te paralizas. No, ya mejor. Claro, ya pero hay gente que es un poco lo que decía Mixka. Nosotros en sector creativo hacemos de todo, ¿no? Ponemos el clavo, hacemos la cédula, colgamos el cuadro, lámpara, el foco. Tomamos las fotos, hacemos, ¿no? De community managers, hacemos todo, pero en realidad hay mucha gente especializada en eso y hay que también valorizar y visibilizar esos trabajos, que son los transversales. Muy bien. Mi querida Maite, la plática está muy amena. Seguimos. En un momento retomamos. Si hay preguntas, váyanlas pensando. Preguntas para Maite, preguntas para Mixka. Vamos a retomar. No te vayas, Maite. Bueno, sí, va a tu silla, pero aquí seguimos con Maite. Gracias, Maite. Gracias, Maite. Este es tuyo, Maite. José Mario, tengo una información. Otro juego primaveral. El juego de mesa Floríferos del 2021 fue creado por un equipo colaborativo liderado por el diseñador y editor Eduardo Baraf, junto con el prolífico diseñador Steve Finn. Es un juego donde los jugadores pasean por un jardín recolectando flores y arreglándolas estratégicamente. Pero quiero destacar la labor de Eduardo Baraf como creador de contenido, ya que es fundamental en la industria de los juegos de mesa modernos, porque combina su faceta de editor con la de divulgador y educador para otros diseñadores. Gaming with Edo es el nombre de su canal de YouTube, donde ha producido cientos de reseñas de videos, entrevistas con figuras de la industria y vistazos exclusivos a prototipos. Su enfoque no solo es analizar si un juego es bueno, sino explicar cómo funcionan sus mecánicas desde la perspectiva de un desarrollador. Qué interesante, Clarity, muchas gracias. Y hablando de creadores de contenido, toca el turno de una muy querida amiga que tiene una sensibilidad extraordinaria. Actualmente se está formando como actriz en Los Ángeles, con millones de vistas, chicos.